La madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el presupuesto de egresos de la Federación 2019 tras una larga jornada en la que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano abandonaron el Pleno. Con esto, el primer año de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador contará con un monto de gasto de 5,814,000 millones de pesos para emprender su programa de gobierno. Los diputados oponentes reclamaron que el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda no fue modificado, acusando con ello que el dictamen avalado es una intromisión republicana, autoritaria, unipersonal, asistencialista y discrecional. En contraste, los diputados de Morena aseguraron que es un paquete económico que valora la honestidad, la honradez y la justicia en el gasto público y que al mismo tiempo avanza en el combate a la corrupción y la dignificación del poder legislativo. El mandatario federal celebró la aprobación del presupuesto al asegurar que contará con los recursos para cumplir sus promesas de campaña. También habló sobre la creación de la Guardia Nacional. Vamos a verlo. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena noticia que se haya aprobado el presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. Dijo que con esto habrá crecimiento económico en México y mencionó que se podrá cumplir con todos los compromisos que hizo para impulsar el desarrollo del país. Se autorizan los fondos que nos van a permitir cumplir con todos los compromisos que hicimos para impulsar el desarrollo del país, que haya crecimiento económico, empleos, bienestar, paz y tranquilidad. El presupuesto, como todos sabemos, es un instrumento fundamental para el progreso con justicia. De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de reformar la Constitución para conformar la Guardia Nacional, la cual, dijo, no tendrá gran presencia en la Ciudad de México. Bueno, lo de la Guardia Nacional es, como su nombre lo indica, nacional. En el caso de la Ciudad de México, pienso que hay manera de atender el problema de inseguridad y de violencia porque tienen suficientes elementos, son 86,000 elementos de las policías. En cuanto a las protestas que se dieron en la Cámara de Diputados el fin de semana pasado, el presidente López Obrador aseguró que todos tienen el derecho de manifestarse e incluso calificó los hechos como señal de que los cambios se están dando en el país. Acerca de las protestas, pues se garantiza que puedan ejercer este derecho los campesinos, los obreros, todos los mexicanos. Es un derecho constitucional, el derecho a la manifestación, a la protesta, el derecho a disentir. Yo entiendo que se den estas protestas porque se están llevando a cabo cambios. Con imágenes de Jesús Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.